vai-nos falar como maximizar a conversão diminuindo os custos associados à fraude. O Marco Nieto é membro da European Retail Payments e vai-nos falar um bocadinho aqui nesta apresentação, mistura de inglês e espanhol. Espero que desfrutem. Obrigada por estar aquí. Obrigado. Thank you for your time. Hablaré en español, si nos parece. Si nos parece mal. Ayer por la noche cambié un pelín la estructura de lo que quería hablar, porque al final estaba pensando y creía que era más interesante intentar haceros llegar las ideas, lo que estamos viendo de las novedades respecto a pagos y fraude en los últimos meses. Déjame, me introduzco a mí mismo. Como decía muy bien Mafalda, yo soy el experto en pagos y fraude de Adigital. Adigital es la Asociación de Comercios Electrónicos de España. Soy también miembro del European Retail Payments Board, que es un board del Banco Central Europeo, en el cual nos encontramos oferta y demanda desde un punto de vista de pagos. Y tenemos una pequeña empresa que nos llamamos MP Service, que ayudamos a comercios a optimizar cobros y fraude. Y os lo menciono porque veréis datos de MP Service, que son datos agrupados. Hay empresas como Vueling, como Mango, como Air Europa, etc. Hemos visto hoy, en las diferentes entrevistas que han habido, al final el área de pago siempre pivota sobre tres ejes, ¿no? Siempre el área comercial o el área marketing, el área de IT y el área de financiera. Y sobre estos tres ejes hay una serie de valores que es lo que se está hablando hoy, ¿no? A mí me preocupa el user experience, a mí me preocupa el control de la gestión de la tesorería, me preocupan los costes, me preocupa el ticket medio, el average transaction amount, me preocupa mucho la conversión, ¿no? Y esto al final lo que hace es que nos lleva a una serie de KPIs para gestionar el negocio, ¿no? Hay 50 millones de KPIs, hay muchísimos KPIs. Estos son los que normalmente se utilizan más en los e-commerce. Checkout conversion, authorization rate, que hacen referencia a KPIs de conversión, ¿no? Checkout conversion al final es qué porcentaje de transacciones que llegan al checkout acaban siendo venta, ¿no? Y aquí influye el medio de pago, el user experience del checkout, cómo están configurados los métodos de pago, muchísimos. El segundo KPI es authorization rate, que es una vez la transacción se ha iniciado. Una vez la transacción se ha iniciado, el porcentaje de éxito, ¿vale?, que tiene esta transacción. Y esto depende básicamente de los medios de pago y cómo es capaz de configurar métodos de pago. KPI relacionado con el costo, evidentemente en Merchant Service Cost, que me gustaría comentaros alguna cosita ahora, porque es algo que estamos viendo y que me gustaría compartir con vosotros, una serie de tips. Share of Wallet, qué porcentaje de medio de pago tengo, ¿no?, y cómo lo gestiono yo, según los objetivos que tengo como comercio. Y finalmente, KPIs relacionados con fraude, como por ejemplo el porcentaje de chargebacks, de contracargos que yo recibo de fraude, o el porcentaje de transacciones que yo rechazo por motivo fraude. Esto es algo que normalmente los comercios electrónicos no tenemos muy en cuenta. ¿Cuál es el porcentaje de transacciones que yo deniego por mi herramienta de fraude? Y es muy relevante, y lo comentaremos después. Entonces, el objetivo de la sesión es, os hablaré de 3-4 tips, cosas que estamos viendo a día de hoy en mercados europeos y que me gustaría compartir con vosotros para que lo tengáis en mente, para mirar de mejorar, de optimizar los KPIs que hemos visto anteriormente, ¿no? Ha salido mucho hoy y ese gran tema de 2021 y 2022, el Strong Customer Authentication. ¿Por qué? Porque el desarrollo, la implementación en todos los países de Europa generó muchos problemas. En Portugal generó muchos problemas, está generando muchos problemas, pero en España también, en Francia también, en Italia ha sido un auténtico desastre, ¿vale?
¿Cuál es la situación actual? Los comercios. Hemos visto aquí ejemplos. El approach, la estrategia varía en función del comercio, en función de sus objetivos estratégicos, ¿no? La situación, el porcentaje de autorización, lo hemos visto antes, el porcentaje de autorización se mantiene más o menos estable por país, pero hay mucho dropout, hay mucha tasa de abandono, y lo veremos luego, ¿vale? Los usuarios, la ignorancia, ignorance has been reduced, es decir, la ignorancia sobre el proceso se ha reducido, pero continúa habiendo un gap, un diferencial en la tasa de autorización, ¿vale? Básicamente debido a la tasa de abandono, al dropout. Y con eso encontramos en los adquirientes que ha habido un proceso de selección, ¿vale? Cada vez en el mercado encontraréis adquirientes que son muy buenos ayudándoos en optimizar el SCA y adquirientes que son menos buenos ayudando a optimizar el SCA. Y esto al final es un tema de pricing, pero que lo sepáis. Y al final esto se adecúa a los objetivos de cada uno de los comercios. Hay comercios que no querrán optimizar el SCA. ¿Por qué? Porque están muy cómodos si ellos tienen riesgo cero, pero su tasa de autorización no es la más alta. No están cómodos. Entonces se van a mover a un adquiriente de este estilo. Otros que dicen, no, yo quiero, a mí me cuesta mucho traer clientes a mi site. Yo necesito un porcentaje de autorización de tasa de conversión elevadísimo. Entonces seguramente se irán a adquirientes que aporten más valor, pero evidentemente el pricing habrá un diferencial de precio. ¿Vale? Vamos a la madre del cordero. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuál es la tasa de denegación? Antes la chica de Sonai, si lo he entendido bien, hablaba de un 20% en dropout. Lo de arriba son datos de MPS. Nosotros estamos viendo datos europeos, un 11% de caída de dropout. Es decir, el 11% de los usuarios que empiezan a pagar con cartao, crédito, al final no acaban la compra, ¿vale? El dato de abajo es de un PSP muy potente. Bueno, tiene el breakdown por país, no sale Portugal, lo siento mucho, pero por los datos que nosotros tenemos va en línea. Es decir, el dropout es más alto en Portugal, seguramente por un tema de, bueno, no sé si es un tema de emisores o un tema de usuarios, pero es más alto en Portugal. Entonces, ante esta tesitura, un 11% es mucho, para cualquier comercio. Cualquier comercio que le cueste llevar usuarios a su página web, que el 11% se caigan por un proceso de autenticación es muchísimo. Muchísimo. ¿Qué es lo que está funcionando? Las exemptions, ¿vale? Y es la recomendación que estamos viendo. Y luego os contaré por qué tiene sentido aprovechar la excepción. ¿Qué excepciones se están utilizando más en Europa? Estos son datos europeos. El TRA, seguido por los pagos recurrentes y las transacciones de bajo importe. TRA es Transaction Risk Analysis. Es aquellas transacciones que tienen poco riesgo, el usuario no tiene que autenticarse. No recibe el push y no tiene que autenticarse. Es decir, es como vivíamos antes del SCA. En Europa el 51% de las excepciones están siendo pasadas por esta excepción. La siguiente excepción que se utiliza más es los pagos recurrentes, que tienen un 40%, y finalmente los de bajo importe, que son del 9%. Los bancos emisores están aceptando mucho las excepciones. Es decir, que si se envían excepciones, normalmente lo acepta. Es decir, él no asume el riesgo del fraude en esta tesitura, en TRA, y lo que hace es, vale, yo te proceso la transacción a mi usuario sin que haga challenge, sin que se autentique. Pensad que estamos hablando de esto, del 11, 12, 13%. Vale la pena tenerlo en cuenta. Si vuestra estrategia es optimizar cobros desde un punto de vista de ventas. Lo que estamos viendo es que si al final alguien, un comercio que es capaz de gestionar bien las excepciones,
tendrá una tasa de autorización más alta, por tanto tendrá una tasa de conversión más alta, por tanto puede ir al mercado a capturar clientes de forma más fácil, puede pagar más por este cliente, porque su tasa de conversión es más alta, ¿vale? Y esto al final dice cuánto escalable es un negocio, ¿vale? Aquí el criterio, lo decíamos antes, el criterio básico absolutamente importante es tener una buena relación con un acquirer. El acquirer os va a ayudar a entender cuál es la exención que más funciona para vuestro caso. Teniendo en cuenta esto, que en Europa la que está funcionando mejor es la TRA. La TRA es, no sé si conocéis el detalle, es una excepción que te permite que el usuario no pase el challenge en función de una serie de thresholds. Hay un primer threshold que es 100 euros, es decir, el comercio puede enviar transacciones a través del banco adquiriente siempre y cuando las transacciones, bueno, hasta 100 euros si el banco adquiriente tiene un límite de fraude, no entré en el detalle. Después 250 y después 500. En España y en Francia y en Italia, esos países que más conozco, normalmente el límite está en los 100 euros, pero es muy interesante aprovecharlo. Es muy interesante aprovecharlo. Los grandes operadores europeos están avanzando. Aquí se ha hablado mucho de whitelisting como una solución. Los grandes operadores europeos están avanzando mucho en la autenticación delegada. La autenticación delegada al final es yo como comercio autentico al usuario en lugar del banco, ¿vale? Entonces, y seguramente este 2022 veremos grandes marcas que lo están empezando a hacer. ¿Por qué? Porque al final ellos controlan todo el user experience para todos los métodos de pago y para todos los usuarios. El user experience entonces de autenticación es el mismo y por eso os puede llegar a interesar, ¿vale? Segundo tip, y ya voy mal de tiempo. Segundo tip que quería comentar con vosotros y que creo que tiene muchísima lógica, que es desde un punto de vista de comercio, trabajad en las denegaciones. Las denegaciones de los métodos de pago se pueden trabajar y tiene mucho sentido trabajarlos y se consiguen recuperar ventas y, por tanto, aumentar la tasa de conversión, ¿vale? Understand which transactions can be retried or not based on the declined code that comes from the issuer. En función de la denegación que os llega del banco emisor, se puede iniciar actions plans determinados por cada uno de los codes. Y es interesante, es muy interesante, porque se puede recuperar mucha venta y hay muchos comercios que lo están haciendo, ¿vale? Primero de todo hay que identificar la diferencia entre un soft decline y un hard decline. Un soft decline es una transacción que no puedes intentar lanzar otra transacción sobre el mismo método de pago, mientras que un hard decline tienes que abandonar este método de pago y darle una alternativa, ¿vale? Hard declines is about to define an action plan for each code, ask for different payment methods, or ask for additional information, ask for rectified information, ask for a secure payment method. Es un ejemplo tonto, pero es de un comercio. Estas son las denegaciones que tenía por motivo y los diferentes actions plans que puede llevar a cabo. El primero es Rusia, bueno, porque este cliente vendía mucho a Rusia y evidentemente ahora no puede. Aquí no podemos hacer gran cosa legal, ¿vale? Por ejemplo, el tema suspected fraud. Hay muchísimas transacciones que llegan como suspected fraud porque la tarjeta ha sido cancelada anteriormente en el ecosistema de Visa, de Mastercard o de la red local. Pero esto no significa que la transacción sea fraudulenta. Igual tiene sentido repasar la transacción y solicitarle que cambie de método de pago o incluso realizar un análisis ad hoc e intentar ponerlo en lista blanca, de alguna forma. Donut honor. La denegación de donut honor normalmente está asociada a insufficient funds. Tiene sentido estructurar un retry automático o un retry automático, por tanto, moverlo a un nuevo cliente o cambiar el método de pago, ¿vale? Authentication filet, tratar de mover la transacción a través de una excepción. Son ejemplos, pero sí que tiene mucho sentido trabajar vosotros como comercio sobre estas denegaciones, porque las denegaciones pueden ser el 30% de las transacciones.
Entonces, si trabajáis con esto e intentáis estructurar un sistema de reintentos y de comunicación al usuario, podéis salvar muchísima transacción de aquí. ¿Sí? Me quedan 3 minutos. Costes, simplemente comentaros. El coste para el comercio está aumentando mucho. ¿Vale? Por una serie de factores. Está aumentando porque el share of wallet de los digital wallets está creciendo y son más caros normalmente que los cartados de crédito o que el multibanco, ¿no? Los PSPs cada vez nos dan más servicios, pero cada vez el fee de precios aumenta. También tenemos un problema con los scheme fees. Los scheme fees son los fees que cobran las redes, tanto Visa como Mastercard, para procesar transacciones. Y están creciendo mucho. El PSD2, que en teoría tenía que ayudar a los comercios a reducir los costes, al final lo está aumentando porque se han limitado una serie de prácticas que antes eran muy habituales, como era el surcharge. Surcharge era la posibilidad de que el comercio cargue un pequeño cobro adicional en función del método de pago. Esto la PSD2 lo prohibió, ¿no? Todo y que aún hay comercios que lo hacen, ¿eh? Y finalmente BNPL está creciendo mucho, aporta valor, pero también es más caro, mucho más caro para el comercio, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, que los comercios están empezando a deal con esta situación, están empezando a gestionar esta situación y que tiene sentido gestionar los métodos de pago bien, ¿vale? Y me queda un minuto. Simplemente a comentaros, hablábamos antes de fraude y el SCA. Con el SCA, el fraude, la presión fraudulenta ha caído muchísimo en Europa, muchísimo. Antes había mucho intento de fraude que venía básicamente con tarjeta de crédito. Estos son datos. Esto es presión fraudulenta, no significa que sean contracargos, ¿eh? Eran intentos sobre la media de comercios, alrededor del 1%. A día de hoy está en el 0,15%. El fraude con tarjetas europeas prácticamente ha desaparecido. Ha caído muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque el SE es muy complicado. Entonces, ¿dónde se está moviendo? Se está moviendo a métodos de pago alternativos, se está moviendo también a temas de transacciones moto. Nosotros llevamos alguna aerolínea, todo lo que es transacciones realizadas con teléfono, ahí se está concentrando en fraude de forma desproporcional, y también con tarjetas internacionales. El problema de las tarjetas internacionales es que, internacionales, no europeas, el SCA, si se aplica, no funciona bien, ¿no? Entonces cae mucho la conversión y si vosotros tenéis un comercio, es decir, vosotros intentáis vender fuera de Europa, pues puede ser un problema. Simplemente ya me paso de la hora. Es la oportunidad de optimizar esta área. Hay empresas que se están gastando más dinero en gestionar este fraude que los intentos de fraude que tienen. Miradlo, veréis, si vosotros analizáis transacciones a transacciones, veréis que la presión fraudulenta ha caído mucho. Y no es de esperar que aumente significativamente, a menos aquella que afecta al comercio. Entonces, es un momento quizá para replantear y para darle una vuelta a qué estructura de equipos de fraude, de sistemas de fraude. Igual tiene sentido juntarlo, igual tiene sentido encontrar soluciones más low cost. ¿Vale? He ido a la carrera, lo siento muchísimo. Muchas gracias. Obrigada. Não sei se aqui existe alguma pergunta que queiram fazer. Nós estamos a ter agora uma mistura de perguntas em português e espanhol. Vamos ver como é que vamos solucionar isto. Pues estamos teniendo una mezcla de preguntas en portugués y español, así que vamos a intentarlo. I will try to ask in English, no problem at all. Ok. Voy a preguntar en portugués, para que sepan, quais são os métodos mais comuns de tentativa de fraude, de intento. De tentativa de fraude, hay varias tipologías de fraude. La más normal, y lo comentaba la chica de Sonae, Margarita creo que se llamaba, es
tarjetas robadas con muchos intentos sobre tarjetas robadas. ¿Qué pasa? Lo que está creciendo mucho es el account takeover, es la sustracción de identidad, y esto está creciendo en toda Europa. Francia es un problemón. Account takeover es el usuario no tiene la tarjeta, lo que el usuario tiene son las credenciales de acceso a la página web. Y a partir de ahí puede comprar sin tener el método de pago. Entonces, robo de tarjetas, account takeover y friendly fraud. Pero friendly fraud en Portugal, España, Francia es muy pequeñito. Friendly fraud es muy alto en Gran Bretaña y Estados Unidos, básicamente porque tienen facilidad en realizar contracargos. Pero bueno. Ok, gracias. Okay. ¿Qué porcentaje de clientes eligen Strong Customer Authentication? El Strong Customer Authentication lo define el comercio. El comercio es quien dice, para estas, el comercio en teoría europeo, para todo tipo de transacciones tiene que aplicar el SCA siempre y cuando la tarjeta de crédito sea europea. Entonces, lo que sí que tiene el comercio la posibilidad, que es lo que he intentado explicar, es utilizar excepciones, porque le ayuda a aumentar la tasa de conversión y porque la presión fraudulenta es relativamente baja. Entonces, depende del comercio al final poder gestionar las excepciones para aumentar la tasa de conversión. Okay. A la hora de poner en marcha una estrategia de pagos, dar al cliente opciones de más métodos de pago y elija o ofrecer menos y más concretos. ¿Cuál es la mejor opción? Deixar só aqui traduzir que na hora de escolher uma estratégia de pagamentos, dar ao cliente mais opções de pagamento ou menos, mas mais concretos, qual é a melhor opção? El número de métodos de pago tiene sentido en tanto, o introducir un método de pago no tiene sentido en tanto que me ayude a aumentar la tasa de conversión, el ticket medio, o bien reducir los costes. Si poner más métodos de pago, simplemente por poner más métodos de pago, no tiene mucho sentido. Lo que sí que tiene sentido es, hay BNPLs que evidentemente que ayudan, hay digital wallets que ayudan, pero hay que tener en cuenta cuál es mi tasa de autorización, cuál es mi coste y cuál es la tasa de autorización que tengo, y en función de esto, el método de pago que voy a poner nuevo, cómo me va a ayudar en todo esto. Y hacer tracking. Okay. Una consideración. Es muy fácil poner métodos de pago, pero es difícil quitarlos. ¿Por qué? Porque tú pones un método de pago y después lo quitas, pero después tienes lío en Twitter y los usuarios se quejan y tu marca se ve afectada. Entonces, mucho cuidado en poner todos los métodos de pago y después decir, no, es que este me cobra mucho, este no me ayuda en la tasa de conversión y los quito. Puedo tener un problema. Habituam-se, acostumam-se a ter os métodos de pago. Ok. Temos aqui mais duas perguntas gerais, mais gerais. Temos duas perguntas mais generales. ¿Para dónde, a dónde caminan los pagos en Europa? Una. Y la otra es cómo se diferencian del mundo en general. Europa está apostando muy fuerte para los pagos instantáneos. Por el MBWay que tenéis aquí, en Portugal. En España existe el Bizum. En Holanda existe una solución que se llama Ideal, que fue el origen de la idea. Europa avanza a potenciar estos métodos de pago. ¿Por qué? Porque, bueno, desde la Comisión Europea ellos consideran que es muy importante tener una estrategia europea de pagos por el tema de la información financiera que se tiene en las transacciones y después porque los bancos pagan mucho a dos empresas que son americanas. Entonces, desde un punto de vista europeo, se quiere potenciar mucho los MBWays, los Bizum. De hecho, lo que se pretende crear es un MBU a nivel europeo. Esto es hacia donde se va. E intentar, de esta forma, desintermediar, eliminar el intermediario de en medio, que es los señores de Visa y Mastercard. Pero al final el mercado, al final los consumidores escogen cómo quieren pagar. Si se lanzan proyectos, pero al final el consumidor dice que esto no me gusta, pues va a ser el consumidor. Alguma pergunta mais aqui? Temos uma pergunta aqui do Mário Manzieri. Já o microfone está a chegar.
Marco, vou fazer em português, qualquer coisa você me avisa. Eu fiquei surpreso de ver Delegated Authentication, porque acho que há alguns anos se falava muito de que Facebook e Google iam entrar exatamente nesse ponto de Delegated Authentication. Eu queria entender quais são as principais iniciativas que você está vendo hoje e você acha que vai à frente isso? Lo veremos este año. Yo lo que sí que sé es que han habido test de grandes comercios europeos, no mundiales, sobre esto, y que son los market leaders, y que si se lanza o no lo sabremos este año. No lo sé. Yo sí que sé que hay test y que van en este sentido. Que ellos no están tan preocupados, es lo que decía antes, ellos no están tan preocupados por la tasa de autorización, sino para tener un user experience, el mismo user experience para todos los usuarios, para todos los métodos de pago. Y quieren controlar esta experiencia del usuario, también en la autenticación. Pero no sé, no soy adivino, no sé muy bien cómo funcionará. Alguma pergunta mais? Acho que não. Gracias, Marc. Obrigado. De nada. Finalizamos agora a última apresentação. Deixar aqui algumas palavras-chave que fui ouvindo várias vezes repetidas ao longo desta manhã. Pós-pandemia, um consumidor diferente, produto, a importância do produto, fraude, a last mile da compra, o último momento de compra, pagamentos seamless, rápidos, otimização dos pagamentos. Comecei por dizer que um dos momentos de felicidade era o momento da compra. E já percebemos que o pagamento é essencial, é crucial neste momento da compra. O pagamento é essencial para evitar o carrinho abandonado. Espero que tenham aproveitado este evento, que tenham aprendido, que tenham comunicado e feito algum networking. Gostava novamente de agradecer à Klarna, Checkout, Adyen, Oni, Cofidis Pay e Cibes pelo voto de confiança. Agradecer à Crossview por ter estado connosco, ao Hotel Lagoas Park e a todos vocês que estão aqui. Espero poder-vos ver no próximo ano, outra vez num evento do ePayments Day. Agora espero que desfrutem dos pequenos petiscos que temos na sala ao lado. Obrigada.